Había una pregunta que vino a hacérmela, yo le dije que le hiciera en público para el beneficio de todos. Si la hace, ¿dónde está el hermano que se lo pregunta? ¿Se hizo humo? Sí, yo le preguntaba a nuestro hermano querido. No era esa. No era esa, era otra anterior. Bueno, pero siga adelante. Bueno, sí, que cuánto tiempo más o menos o años habían pasado para la investigación de Lucas de lo que él escribió, porque era muy importante saber si solo recibió testimonio oral de personas que fueron testigos presenciales en aquel tiempo o que consiguió algunos manuscritos hechos, no sé, por Mateo, Marco o por alguna otra persona que vieron y escribieron para él poder redactar su libro. Bueno, en el problema de la datación de los libros de la Biblia es muy difícil. En algunos casos tenemos ciertas indicaciones en el texto mismo que nos indican más o menos la fecha.
pero de los evangelios, por ejemplo, no sabemos absolutamente nada así automáticamente. El estudio de los evangelios sinópticos, ustedes saben por qué se llama evangelio sinóptico, los tres primeros evangelios, imagino que sí, ¿o no? Hablan de lo mismo, parecido. Es una visión parecida. Sinóptico significa con la misma o parecida visión. Los estudios que se han hecho de los evangelios sinópticos ha llevado a la inmensa mayoría de los eruditos a señalar que Juan fue el último de los evangelios sinópticos. Se escribió alrededor del año 100, un poquito antes, quizás, y que Marcos fue el primero, escrito probablemente a final de los años, cerca del final de los años 50. De Lucas se dice que se escribió alrededor del año 80, así que hubo 25 años más o menos entre Marcos y Lucas. Pero lo que hay que señalar también, creo que lo he indicado antes, es que los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento no fueron los únicos evangelios que escribieron los cristianos. Hay una cantidad enorme de otros escritos, algunos más o menos contemporáneos, casi todos posteriores hasta donde tenemos esa noticia, por la misma razón de la imposibilidad de fijar las fechas. Me imagino, hermano, que igual, tal vez no es al tema, pero en comparación sí. Por ejemplo, Jesús no fue el único Cristo que se levantó en esa época. Se levantaron muchos Cristos, entonces la gente tenía mucha confusión. Es verdad, imagen de Cristo, ¿verdad? Yo creo que antiguamente seguiría siendo válido el refrán nuestro, el papel aguanta todo lo que le ponga, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer también que dentro del cristianismo primitivo, y eso se ve ya incluso en el Nuevo Testamento, en la segunda parte del siglo I, hubo movimientos dentro de la iglesia que se apartaban de las enseñanzas originales de los apóstoles. Por ejemplo, cuando se escribe Colosenses, es obvio que en la iglesia se había introducido gente que estaba enseñando que Jesucristo era así, suficiente, pero no totalmente suficiente. Se necesitaba recurrir a otras cosas. Se necesitaba recurrir, por ejemplo, a otros intermediarios entre Dios y el hombre, los ángeles. Se necesitaba someterse a ciertas disciplinas corporales. Eso ya fue en el capítulo 2. Eran ideas que iban a ser ideas preponderantes en un movimiento que se va a desarrollar plenamente en el siglo II, que es el conocido como el gnosticismo. La palabra gnosticismo viene de una palabra que significa conocimiento. La gnosis era conocimiento, y esta corriente señalaba que uno se salva por el conocimiento, y ese conocimiento implicaba que entre el Dios puro y perfecto y bueno y la materia, que es mala en sí, hay una serie de escalas descendente de Dios hacia abajo o ascendente de la materia hacia arriba. Jesucristo, según el gnosticismo, no podría ser el único mediador, porque Jesucristo participaba de la materia, del cuerpo, que es malo. Entonces hay otros mediadores superiores que son los ángeles, los arcángeles, toda esa jerarquía celestial que ellos señalaban que también son mediadores innecesarios para ascender hasta la divinidad. Entonces, eso se vislumbra en Colosenses, se vislumbra también en las epístolas de Juan. Si alguno niega que es venido en carne, sea Mateo, ¿verdad? Dice Juan. O sea, dentro de la iglesia surgieron diversos tipos de movimientos, y esos movimientos fueron escribiendo también sus propias versiones de los
que vale la pena leerlo. Yo creo que el Evangelio de Tomás no fue anterior a los evangelios nuestros, porque muestra precisamente esa tendencia gnóstica. Y el conocimiento, es cierto que Jesús habló de cierto conocimiento secreto, sobre todo lo referido a su calidad como Mesías, pero el gnosticismo habla de un cierto conocimiento secreto que solo los iniciados tienen acceso a él, ¿verdad? Y eso no es propio del cristianismo, a pesar de que el cristianismo dice que los espirituales conocen las cosas del espíritu, ¿verdad? Dice conocer de Corintios. Pero no un conjunto de conocimientos secretos que solo un grupito es el que conoce y manipula. Eso no es parte del cristianismo. Precisamente Jesús se presenta en el Evangelio de Juan como aquel que revela a Dios. A Dios nadie le dio jamás, dice Juan. El unigénito, probablemente el mejor texto diga el unigénito Dios que está en el ser del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la expresión lo ha dado a conocer en griego es la palabra, de donde viene la palabra castellana, exégesis. Jesucristo, Jesús, el Cristo, es la exégesis del Padre. Es el que interpreta al Padre, no otros. Él es el intérprete del Padre. Entonces aparecieron muchos otros escritos, muchos de ellos han desaparecido, todos tenemos fragmentos pequeños. Hay un evangelio de los hebreos, que son un fragmentos pequeños, que algunos pensaron que era la edición original del texto de Mateo, porque un escritor del principio del siglo II, fin del siglo I y principio del siglo II, Papillas, dijo que Mateo había escrito originalmente su evangelio en hebreo. Pero lo que tenemos de ese evangelio no coincide en nada con el evangelio de Mateo que tenemos en el Nuevo Testamento. El texto canónico de Mateo es griego. Sí. De acuerdo a lo que dijo el hermano Raúl, estamos aquí meditando en eso, si había otra gente o otros hombres que se levantaron haciéndose pasar por el Señor. Lo dijo Jesús en el discurso apocalíptico. Ahora, vemos que Juan Bautista estuvo en la cárcel y él escuchó hablar de Jesús y los hechos que Jesús estaba haciendo afuera. Él fue un anunciador del Mesías y lo vio claramente. Ahora no lo está viendo porque está dentro de la cárcel, pero está escuchando que anda sanando enfermos, haciendo milagros. Entonces al oír de él, manda a los discípulos a preguntar si él era el que había de venir o estaban esperando a otro. El asunto ahí fue que Juan se confundió por causa de otros que andaban también haciendo lo mismo, o dudó por la condición en la cual se encontraban en la cárcel. Es un pasaje fascinante. De hecho, a mí me gustaría, no tenemos más que 20 minutos, ¿verdad? Voy a intentar hacer una síntesis del capítulo 7 de Lucas, que es donde aparece el texto de Juan que manda a los discípulos a sí, está en varios, pero yo quiero detenerme en el de Lucas. Con la estructura general de todo ese texto. Yo creo que Juan manda, recuerden que según Lucas, Juan y Jesús son parientes. Recuerden que Juan y Jesús son parientes según la tradición de Lucas. En los otros evangelios no se dice nada al respecto. Juan está en la cárcel. A Juan le están informando de lo que Jesús hace. Poco antes, en el capítulo 4, Jesús ha iniciado su ministerio en Nazaret, utilizando el texto de Isaías 61. Y en ese texto, Jesús dice, al final, después de leerlo, que en él se ha cumplido esa profecía. Y la profecía decía que venía el Mesías a liberar a los que estaban en la cárcel. Y yo me imagino que Juan se pregunta, si ustedes me permiten usar la palabra costarricense, Juan se diría, ¿y qué carajo es este? Él viene a libertar, está en la cárcel, yo soy su primo y me deja en la cárcel. Y entonces comienza, recuerden que esa palabra en Costa Rica no es en otros lugares, o sea, aquí no. Aquí hay una expresión muy del pueblo, y Jesús hablaba el idioma del pueblo, ¿verdad? Nosotros
Otro paréntesis que voy a hacer, nosotros al leer, incluso al traducir la Biblia, somos más puristas que los escritores bíblicos. Ezequiel, y el artículo no es mi especialidad, pero yo averiguado ese caso. Ezequiel, para usar, para referirse a los ídolos, que en traducciones traducen por ídolo, la palabra como se le cree no es ídolo, es la palabra experimento, pero la palabra que comienza en español por él. Esa es la palabra que usa Ezequiel, para referirse a los ídolos. Y nosotros nunca vamos a traducir de esa manera, ¿verdad? Porque somos más puristas que el propio autor original. Pero de todos modos, Juan está en la calle y dice, ¿y quién? Él dice en la sinagoga que viene a liberar a los presos. Yo soy primo suyo, yo le preparé el camino, que él lleva por el Señor para preparar el camino y hacer derecha a su deber, y a mí me deja podrirme en la cárcel. Entonces, sí, me gustó la razón. ¿Será que me equivoqué? Y eso tiene una gran enseñanza, aunque el resumen que voy a hacer no tiene que ver con este aspecto particular, sino con otro. Eso tiene una gran enseñanza. Una profunda experiencia espiritual no garantiza lo que sigue. Juan vio o oyó al Espíritu, a la voz del Señor que decía, este es mi hijo amado. ¿Quién ha tenido una experiencia semejante a esa? Ver el Espíritu que desciende como paloma sobre aquel al que estaba bautizando, y sin embargo, ¿por qué no puedo dudar? Porque no existe ninguna vacuna contra la duda. No existe. No hay vacuna contra eso. Y porque, no sé si te lo voy a decir, dudar no es pecado. ¿Acaso condenó Jesús a Tomás porque dudaba? Simplemente le dijo, bienaventurado lo que es sin ver creer. El problema es quedarse para siempre, instalarse en la duda, o a partir de la duda negar, eso es otra historia. Pero dudar es el aliciente para que averigüemos, para que investiguemos, para que no nos quedemos donde estamos, sino para que avancemos y para que destruyamos también ideas falsas. Porque tenemos muchas ideas falsas nosotros. Aquí en esta mañana hemos hablado de algunas ideas falsas que se han instalado en la tradición evangélica. Tenemos que desbrozar el camino para seguir la senda del Señor. Entonces, por eso fue que Jesús no le dijo, yo soy el Mesías, el que te reveló el Espíritu Santo. Sino que le mandó a decir, dígale a Juan que aquí hay uno que sana a los enfermos. Cuando yo digo sobre ese texto, cuando he explicado ese texto, digo, si a nosotros nos hicieran esa pregunta, tendríamos la ocasión para echar un gran discurso citando textos del Antiguo Testamento que demuestran que yo soy el Mesías. No, Jesús no hace nada de eso. Jesús se quedó callado. Siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y al rato le dice a los discípulos, vayan ustedes a Juan y díganle que lo que han visto y oído. No hay ningún discurso, lo que han visto. Bueno, tenemos apenas, son 13 minutos. No quiero que nadie me acuse de perder el conocimiento por hambre. Yo pensé que esta bola, cuando decimos aquí, cuando me dan el churuco, no. Me cuesta soltar, ¿verdad? Ya esa expresión ya no puede ser usada, poder el churuco. Una de las características del Evangelio de Lucas es que Lucas es un gran conocedor del Antiguo Testamento. Un gran conocedor. No solo por las citas textuales que hace, que vemos en el canto de Zacarías y en el canto de María desde el principio del Evangelio, y las citas que repiten a lo largo del Evangelio, sino por la mentalidad
que transmite en sus escritos. Y es en este aspecto en particular donde yo creo que se ve mejor, no su conocimiento literal del texto bíblico, del texto del Antiguo Testamento, sino su conocimiento del mensaje, del contenido del Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes. Uno puede conocer un montón de versículos del Nuevo Testamento y no conocer el mensaje del Nuevo Testamento. No se trata de eso, se trata de penetrar en lo íntimo. Y el capítulo 7 de Lucas es un capítulo fascinante porque yo creo que la estructura general del capítulo, incluyendo los primeros 13 versículos del capítulo 8, expresa una verdad que revela uno de los temas centrales del Evangelio de Lucas desde el principio hasta el final. En ese capítulo. Yo quisiera detenerme muy rápidamente en los minutos que tenemos disponibles para ver ese capítulo desde la perspectiva que estoy ya señalando. La última parte del capítulo 6, y un hermano lo hizo antes de la pregunta, no sé si está aquí, no sé cómo. La última parte del capítulo 6 es el sermón de Jesús, que en Mateo se llama el sermón de la montaña, es otra perspectiva diferente, y en Lucas se llama el sermón de la llanura. En Mateo, dice Mateo que Jesús, seguido por muchos discípulos, subió al monte, se sentó y comenzó a decirle a la En Lucas, Jesús baja del monte y cuando está en la llanura comienza a hablar y comienza a dar bienaventuranzas. O sea, es la misma ocasión, pero de dos perspectivas diferentes. Yo puedo explicar de nuevo la perspectiva de Mateo, arranca de lo mismo que hablábamos de los dobles, de dos burros, de dos ciegos, de dos etc. Porque dice el texto que Jesús, seguido de sus discípulos y de una multitud, subió al monte y se sentó. Cualquier judío y judío cristiano que escuchaba o que leía esa palabra o la escuchaba en las lecturas que se hacían en las comunidades cristianas, no podía menos que pensar en Moisés. Moisés sube al monte para recibir la ley. Jesús sube ahora a otro monte para dar una nueva ley. Es en ese sermón donde aparece repetida la frase: ustedes oyeron que fue dicho lo antiguo, pero yo ahora les digo. Frente a la ley del Antiguo Testamento, no una nueva ley, la nueva interpretación de la ley, porque es la misma ley, pero es la nueva interpretación de la ley que no se detiene en la literalidad porque la letra mata. Y es el espíritu que es la letra lo que vivifica. Y eso es lo que hace Jesús en el sermón de Lucas. En Lucas es el sermón, como Lucas no escribe para los judíos, lo pone cuando Jesús baja del monte y está en la llanura. Así dice el texto original. Está en la llanura y comienza a hablar y da su sermón. Termina exactamente igual con la parábola de los hombres que construyeron sendas casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Y también en esa parábola hay unas pequeñas diferencias interesantes, significativas. Y luego viene el capítulo 7. En el capítulo 7 creo que es hasta el versículo 11, si no estoy equivocado, 7 hasta el versículo 10. Tenemos la sanidad del siervo y del centurión. Desde el versículo 11 hasta el versículo 17, el hijo de la viuda de Naín
Sí, Jesús resucita. Del versículo 18 al versículo 35, Juan el Bautista no, el pasaje es más largo. Juan el Bautista en el que se incluye los mensajeros que envía a todos los pasajes los mensajeros son apenas el versículo que hasta el 18 hasta el 23. Y luego del versículo 36 al final, que es el 49, ¿verdad? El 49, la mujer en casa de Simón el fariseo. Y el 8, del 1 al 3, mujeres que siguen a Jesús. Esos son los textos que Lucas pone inmediatamente del sermón de la llanura, ¿verdad? Esto pasa. Ahora, veamos lo siguiente. ¿A quién sana en primer lugar? Al siervo del centurión. ¿Quién le pide a Jesús que sane al siervo del centurión? No son los mensajeros. ¿Pero quién se lo pide? El centurión. ¿Y quién es el centurión? Un militar romano. Por lo tanto, un extranjero. ¿A qué te van? Un oficial del ejército que comandaba una centuria. Después tenemos que a una viuda, porque el texto no dice que Jesús tuvo compasión de un muerto, de que tuvo compasión de la viuda. El muerto estaba muerto. Y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, dice el refrán, ¿verdad? Aunque eso en Cuba no se puede decir. No sé si en Venezuela tampoco, ¿se está viendo? Tenemos una viuda y un muchacho que había muerto, que era huérfano de padre. En el caso de Juan el Bautista, por favor, que alguien me lea la respuesta de Jesús en los versículos, del 16 al 21. No, perdón. Del 18 al 22. Del 18 al 23. 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a todos sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muy bien. Le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios? Podemos esperar a otro. Jesús no responde con palabras, sino sigue haciendo lo que estaba haciendo y les dice a los discípulos de Juan: vayan a donde Juan, regresen a la cárcel y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué llama la atención en esta respuesta de Jesús? ¿O le llama la atención? Estaba corroborando lo que profetizó Isaías. Estaba corroborando lo que profetizó Isaías, las señales. Sí, pero a usted que le llama la atención. Supongo que usted no conoce el texto de Isaías. Que él es el Cristo, que solo él podía hacer esas cosas. Solo eso le llama la atención. Porque Jesús pues no se fijó a hablar de sí mismo o a mandarle una respuesta acerca de lo que ya él sabía, de lo que había acontecido con él en el bautismo, porque ya Juan tenía una referencia de Jesús. Pero en esa respuesta no hay nada que le llame la atención. Los milagros. Los milagros. Respondió con testimonios. ¿Qué más? Señal de que el Mesías no es solo que hace milagros. Porque entonces Jesús terminaría siendo un milagrero como vio en aquella época. Él dice que señal de que Él es el Mesías es que las buenas nuevas se les predica a los pobres. Y eso es lo que estaba al comienzo del sermón, en el capítulo 6. Que incluso Lucas no dice bienaventurados los pobres del espíritu porque ellos ven los cielos, sino dice solamente bienaventurados los pobres porque de ellos ven los cielos. Hay que interpretar bien ese texto, bien, hay que decirlo. Eso es lo que digo Jesús. Y ahora dice que el señal de que es el Mesías no es solo que hace milagros. Y ustedes saben que en la época de Jesús había gente que se presentaba que hacía milagros. Señal de que el Mesías también es que el Evangelio se les predica a los pobres. Ahora, ¿qué es esto? Extranjero, viuda, huérfano, pobre. ¿Qué es eso? Esa es la teoría del Antiguo Testamento. Léase los textos de Moisés. Léase la responsabilidad que Dios le pone a los dirigentes del pueblo. Cuidar del extranjero. No te olvides de que tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. Se repite continuamente en el Antiguo Testamento. Cuidar de las viudas, porque no había seguridad social en aquella época. Y la viuda que no era de una familia rica estaba condenada a la miseria. Cuidar del huérfano, por la misma razón. Cuidar de los pobres. Y el Evangelio de Lucas está lleno de pobres. Le hace desde el principio al final. Está lleno de enfermos. Está lleno de pobres. Y desde el principio, algo que señaló un hermano antes, el hermano llega, creo que fue en la esquina, desde el principio se habla de la universalidad del mensaje, que está hasta en las palabras de Simeón, cuando saluda al niño en el templo. Está, este será luz a las naciones, no a la nación de Israel, a las naciones todas sin distingo de ninguna clase. El capítulo 7 es una síntesis de la teología del Antiguo Testamento, expresado como manifestación de que Jesús es el cumplimiento de eso. Y, como sucede siempre, Lucas añade un nuevo elemento, porque el otro elemento es que las mujeres en la época de Jesús eran ciudadanas, como hemos dicho, no eran ni siquiera ciudadanas de esta categoría, eran nadie.
¿Saben qué decían los judíos que oraban, los judíos religiosos ortodoxos? Todas las mañanas. Señor, te doy gracias que me hiciste judío y no gentil, libre y no esclavo, hombre y no mujer. Y esas oraciones no podían ser de mujeres. Eran oraciones de hombres. La mujer era un cero a la izquierda. La mujer solamente servía para criar, para parir, criar hijos y mantener a cuidar del marido. La mujer. Y si ustedes leen la mujer en casa de Simón, las únicas palabras positivas que dice Jesús en esa historia se las dice a la mujer, no a Simón, ni a los que estaban alrededor. Se las dice a la mujer. Le dice palabras de salvación, le dice palabras de fe, le dice palabras de paz. Solo la mujer. Y los versículos que siguen habla, continuando la historia, de mujeres que desde Galilea seguían a Jesús para ayudarlo, a Jesús y a los discípulos. Eso lo añade Lucas a esa teoría del adulteramiento incompleta. Y nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra época cuáles son los que habría que añadir también ahí. Los drogadictos, los que viven en la calle, los niños abandonados, las madres solteras. Hay que añadirlo ahí. Si Lucas escribiera hoy, si hubiera otro Lucas que escribiera hoy, añadiría otras historias para seguidores de ese hecho. Porque el Evangelio es para todo ser humano necesitado, sin ninguna distinción de ninguna clase. Y, colorín colorado, ¿cómo? No, señor, yo no he metido cuentos. Esta historia se acaba. Cuento no. Es que así decimos los ticos. Sí, yo sé, por eso me paré, a ver si alguien sabía por el cuento. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Soy la gracia, gracias por venir. Ustedes en la tradición que aplauden a la señora, a mí no me tengo que olvidar. Yo agradezco mucho para mí, yo me siento como pez en el agua, porque no tengo nada de hablar con ustedes, hacer preguntas, intentar responderles, crearles problemas. A fin de cuentas, la teoría solo sirve para crearle problemas a la gente, ¿verdad? Cuando uno no tiene teoría, no tiene problema. Cuando tiene teoría, comienza a asumir un montón de problemas, ¿verdad? Pero el interés fundamental es lean, estudien con cariño, con interés, como hizo Lucas, ese texto que nosotros tenemos en nuestras manos y que consideramos que es la lámpara que ilumina nuestro camino. Interesante, y la respuesta de Jesús cuando se la mandó a Juan, él dijo en el verso 23, bienaventurado el que no se calle en tropiezos en Cristo. Que no se escandaliza, dice. Habló directamente de esa duda que tenía Juan en la cárcel, porque pienso que la respuesta que le está mandando y luego de ese texto es que está dando a entender que en ese momento Juan había entrado en un conflicto terrible. Yo voy por otro lado. Ajá. Yo voy por otro lado. Ajá. Que esa última parte es la que producía escándalo en los que tenían el poder religioso de aquella época, que estaban usando el poder religioso, que también era el poder político. Recuerda que tempranito en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando Marcos narra la sanidad del hombre paralítico de la sinagoga, dice al final que los fariseos, los religiosos por excelencia, se juntan con los herodianos, que eran sus enemigos políticos, se juntan para confabular cómo hacer para matar a Jesús. Entonces, la afirmación de que señala que es el Mesías no es solamente que hace milagros, sino que a los pobres de la tierra, porque el Antiguo Testamento habla de esa expresión, los pobres de la tierra, a los pobres de la tierra, aquellos a quienes los poderosos utilizan como carne de cañón o como escalones para escalar el poder, a esos se les predica la buena nueva. Yo creo que ese es el escándalo. Ese es el escándalo. Y el evangelio de escándalo lo dijo Pablo, ¿verdad? En Corintios. Otra vez, muchas gracias al pastor.
Por contar, Queremos agradecer de parte de la Fraternidad de Pastores de Punta Arenas el gesto, la invitación de nuestro hermano Octavio, para que muchos pastores, hermanos, estemos acá en esta capacitación y bendecir a nuestro hermano Carco Bonilla, que sin lugar a dudas, hermanos, esto nos abre mucho la expectativa y de poder nosotros escudriñar, ¿verdad? Leemos la Biblia, pero no escudriñamos a veces. Yo creo que es un reto para nosotros y queremos agradecer a nuestro hermano Octavio este gesto de invitación y así mismo darle la bienvenida también al hermano pastor de Isla de Caballo, que ha venido haciendo un esfuerzo para estar acá, ¿verdad, hermano? Guste conocerle. Entonces, sí, el hermano de China se ha agregado también a la fraternidad y damos gracias al Señor. No vino hoy el hermano de Chile, el pastor de Chile, sin embargo, él está agregado ya a la fraternidad de pastores de Punta Arenas. Vamos a orar para que demos gracias al Señor, amado, a cada uno de ustedes, a todo el equipo que ha estado sirviendo acá. Verdaderamente que esto es parte, hermano, de la unidad y la fraternidad de la pastoral aquí en Punta Arenas. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias por el esfuerzo, gracias por la dedicación, Señor, gracias por este amado siervo tuyo, Señor, y colaborador de la obra tuya, Señor, nuestro hermano Plutarco, Señor, a quien bendecimos en esta hora, Padre amado, y damos gracias por haberlo traído aquí a Punta Arenas, Señor, a desafiarnos, a escudriñar, a empaparnos más acerca, Señor, de tu palabra, Señor. Dios mío, y así mismo por cada uno de los hermanos pastores, sus esposas, Señor amado, Dios mío, líderes y todos los que están, Señor amado, en esta mañana, en este lugar, Señor, los bendecimos en tu nombre, Padre, y te damos las gracias infinitas, Señor, de que podamos, mi Dios amado, pertenecer, ser parte, Señor bendito, de algo grande que se avecina para nuestra provincia de Punta Arenas, Señor amado, y que está despertando, Padre amado, los lazos de unidad, de fraternidad, Señor bendito, que han hecho falta, Señor, Dios mío, para llevar a cabo la obra tuya sobre nuestra provincia. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y denle un aplauso.